Bienvenidos a la lección número 8, la esperanza del Nuevo Testamento. Nuestro texto bíblico para esta semana está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, y dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo que nos está diciendo la Biblia es que la vida eterna solamente se halla en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay vida eterna. Entonces la esencia de la eternidad está en Cristo Jesús. Por eso aquí está la importancia de aceptar y tener una relación íntima a diario con nuestro Señor Jesucristo, porque desconectados de Él es imposible que alcancemos la vida eterna. Por eso nuestra lección de esta semana se centra en Cristo Jesús como la esperanza para nuestra vida futura, y solamente a través de Cristo es que obtendremos la inmortalidad. Por eso que en la parte del domingo que lleva por título Esperanza más allá de esta vida que nosotros tenemos es una vida llena de sinsabores. Hay traiciones, secuestros, robos, engaños, falsedades. Hay un montón de cosas que a diario enfrentamos en la vida, y muchos estamos sufriendo la consecuencia de nuestras acciones. Por eso que esta vida algún día va a llegar a su fin, que tiene que ver con la muerte que todos nosotros vamos a enfrentar. Sin embargo, ahí no se termina para nosotros. Los que hemos creído, los que hemos aceptado a Jesús, ahí no se acaba. ¿Por qué? Porque después de la muerte hay una esperanza más allá de esta vida. Y esa esperanza tiene que ver con la vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, en la época del apóstol Pablo en Corinto, habían personas que habían llegado a la conclusión que no hay resurrección para los muertos. Por eso que Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 12 al 19 les dice a ellos: si predicamos la resurrección de Cristo Jesús, entonces ¿cómo ustedes dicen que los muertos no resucitan? Y si ustedes dicen que los muertos no resucitan, entonces significa que Cristo no resucitó. Y al no resucitar Cristo, nuestra predicación es vana. Y aparte de eso, dice el apóstol Pablo, que al no resucitar Cristo, llegamos a ser falsos testigos al decir que Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos. Además, que al decir que no hay resurrección, entonces los que han muerto en Cristo Jesús, creyendo en Jesús, están perdidos, dice el apóstol Pablo. Pero además de eso, al negar la resurrección de los muertos, significa, dice el apóstol Pablo, que nuestra fe es vana. Ahora, el apóstol Pablo dice: si solamente tenemos esperanza en Cristo en esta vida, pero después de esta vida no existe esperanza, entonces somos los más desdichados, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22, el apóstol Pablo confirma de que Cristo Jesús resucitó, y así como todos mueren en Adán, así todos resucitan en Cristo Jesús. Es decir, mi apreciado hermano y hermana, amigo que me escuchas, hay una esperanza más allá, y la esperanza es la resurrección de los muertos, a vida eterna en Cristo Jesús. Pero eso gracias a que Cristo murió y resucitó. Entonces la resurrección de Cristo le da sentido,
le da autoridad y poder a nuestra predicación, le da esperanza a los muertos que se fueron creyendo en Cristo Jesús. Eso nos inspira a nosotros esperanza de que un día resucitaremos por la gracia de Dios. Así que por esa razón es que vale la pena seguir adelante, permanecer firmes, continuar a pesar de las desdichas de esta vida. Algún día Cristo vendrá por nosotros. ¿Por qué? Porque Él así lo prometió. Por eso en la parte del día lunes que lleva por título, vendré otra vez. De acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, donde Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando Cristo prometió volver, eso motivó a los discípulos, motivó a la iglesia apostólica, a la iglesia primitiva, a expandir el evangelio de una manera impresionante, donde las personas aceptaban a Cristo Jesús y se entregaban al Señor, se rendían a Jesucristo. Y los apóstoles, llenos del poder del Espíritu Santo, transformados por el poder y la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Tú y yo también necesitamos acelerar el mensaje del Señor. Necesitamos predicar con poder. Necesitamos involucrarnos en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo es una promesa real, verdadera. Sin embargo, ya pasaron más de 2000 años desde que Jesús prometió volver. Y generación tras generación se ha predicado de que Cristo vendrá. Pero segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4, ¿dónde está su promesa? Desde que nuestros padres vivían, escuchamos que vendría. Pero ¿dónde está su promesa? Ellos ya pasaron al descanso y las cosas siguen iguales. ¿Dónde está esa promesa? Sabes, nosotros nos desesperamos y al desesperarnos a veces perdemos nuestra fe, perdemos a Jesús de vista. Y cuando perdemos a Jesús de vista, empezamos a sentirnos cómodos, como si no estuviese pasando nada a nuestro alrededor, como si la promesa de la segunda venida de Cristo fuese una mentira. Y eso pasó en la época del apóstol Pedro, después de ellos y hasta nuestro tiempo. La gente se sigue preguntando, pues si Jesús prometió volver, ¿y por qué no ha vuelto? ¿Por qué se ha demorado? Ya pasaron más de 2000 años y muchos se han ido de la iglesia porque creen que Jesús se ha demorado. Pero Pedro también dice en el capítulo 3, versículo 9, que Cristo no se ha demorado, sino que dice que Él es paciente para con nosotros, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi querido hermano y hermana, si nos tenemos que arrepentir ya, hagámoslo, porque Cristo va a volver, Él vendrá y no tardará. Y no importa el tiempo que pueda pasar. ¿Te acuerdas que desde Génesis se prometió la venida del Redentor, la venida del Mesías, que moriría en la cruz del Calvario como cordero, sin pecado, para salvar a la raza humana, para traer perdón y vida eterna en la cruz del Calvario? ¿Sabes cuánto tiempo pasó? Pasó miles de años, pero a su tiempo se cumplió y Jesús vino. De la misma manera, a su tiempo Él volverá por nosotros. Y aunque estemos muertos, Cristo vendrá y nos llevará a las mansiones celestiales juntamente con nuestros seres queridos que han de estar vivos cuando Cristo venga
por segunda vez. Por eso, en la parte del martes que lleva por título, yo le resucitaré. En San Juan capítulo 6, versículos 26 hasta el 51, Jesús destacó tres conceptos básicos en cuanto a la vida eterna. En primer lugar, se identificó como el pan que descendió del cielo y da vida, cuando dijo, yo soy el pan de vida. En segundo lugar, Jesús explicó que podemos obtener vida eterna en Él. Y por último, Jesús vinculó el don de la inmortalidad con la resurrección final. Mi querido hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, en esta lección se destaca lo que es la esperanza en Cristo Jesús. Una esperanza viva, una esperanza real, no una mentira, no un mito, pero esa esperanza de la vida eterna, de la resurrección, ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez. Sin embargo, si hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestra vida y estamos entregados a Él en una relación diaria con Él, íntima con su palabra, con la oración, involucrados en su obra, apresurando su segunda venida, podemos desde ya disfrutar la vida eterna. Pero esto no quiere decir que tú y yo no vamos a morir. Obviamente que sí. Algún día vamos a morir si Jesús no regresa, pero ya sabemos que después de la muerte, el Señor Jesús resucitará a los que descansaron en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo tiene vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi apreciado y mi apreciada, es importante que creamos en Cristo Jesús. Por eso en la parte del miércoles lleva por título al sonido de la trompeta. De acuerdo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, donde Pablo le dice a los de Tesalónica que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dijo Pablo, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, sino que Dios traerá con Cristo a los que durmieron en él. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo descienda por segunda vez, con voz de mando, dice Pablo, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Pero sabes, hay una mala interpretación en el versículo 14 que dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Esa mala interpretación es que muchos creen que Jesús traerá las almas de las personas que han muerto con él cuando venga por segunda vez, para que entonces resucite los cuerpos y así nuevamente unir el alma con el cuerpo. Eso es lo que creen ellos. Pero el texto bíblico, cuando dice que Dios traerá con Jesús los que durmieron, lo que está diciendo es que Dios resucitará a los que durmieron en Cristo y entonces serán llevados juntamente con Cristo al reino de los cielos. Por eso es que Pablo dice que cuando Jesús descienda, Él vendrá con voz de mando, con trompetas de Dios, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado hasta la segunda venida de Cristo Jesús, no precederemos a ellos. En otras palabras, no nos adelantaremos a ellos, sino que juntamente con ellos seremos levantados del suelo para encontrarnos en el aire, es decir, para encontrarnos en el espacio con Cristo Jesús, porque Cristo va a poner su pie sobre esta tierra, sino que Él en el aire nos esperará y nosotros seremos levantados para encontrarnos con Cristo Jesús. Entonces, no cabe en la palabra de Dios esa gran mentira de que Jesús traerá las almas con Él cuando venga y luego resucitar los cuerpos para unirlos. No, lo que la Biblia nos está diciendo es que los muertos resucitarán. Por eso es que juntamente con
nuestros seres queridos que han pasado al descanso, iremos al encuentro con nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, mi apreciado y mi apreciada, si en estos momentos te sientes triste, lloras por la partida de ese ser con el que compartiste por mucho tiempo, déjame decirte que algún día volverás a abrazar a esa amada esposa, volverás a abrazar a ese amado esposo, volverás a abrazar a ese amado hijo, a ese precioso hijo, preciosa hija que perdiste en la segunda venida de Cristo, porque saldrán victoriosos de la tumba. Ahora, la parte del jueves, el encuentro eterno. Esto es maravilloso. El encuentro eterno tiene que ver con Cristo Jesús, con el cielo, con nuestro Padre Celestial, los ángeles, los que están en el cielo, Moisés, Enoc, Elías, y vamos a estar reunidos por toda la eternidad con Adán y Eva, con todos los hijos de Dios que han de entrar en la patria celestial. Por eso que Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 al 55, donde Pablo habla del misterio de que no todos dormiremos, pero todos, dice, seremos transformados. ¿Sabes? Ese misterio también es malinterpretado, porque muchos creen y enseñan que ese es el rapto secreto, donde 7 años antes de la venida de Cristo Jesús, los cristianos serán arrebatados por Dios, se desaparecerán. Esa es la creencia de muchos. Imagínate que vas con tu esposa en tu auto y tu esposa está bien con el Señor, pero tú no. De repente se desaparece y solamente queda su ropa ahí. O de repente estás en el campo labrando con tus hijos y de repente se desaparecen tus hijos y tú no. O desaparecen tus padres y tú no. Y solamente ves ahí la ropa. Esa es una gran mentira, porque eso no es verdad. No hay un rapto secreto. Dios no se va a llevar a sus hijos así secretamente y después preguntarnos, bueno, ¿y qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y aún los que lo traspasaron lo verán. Esto habla acerca de los que mataron a nuestro Señor Jesucristo, los que lo crucificaron, especialmente Caifás, que Jesús le prometió que él vería a Jesucristo venir en gloria sobre las nubes de los cielos. Entonces, ¿por qué hablar de ese rapto secreto? Eso no existe. Cuando Jesús venga por segunda vez, si estamos vivos cuando Él venga, lo vamos a verlo viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gloria. Pero si ya hemos pasado al descanso, resucitaremos para ver a Jesucristo viniendo en gloria y gran majestad. Pero el misterio del cual habla la Biblia es de la transformación de los hijos de Dios. Por eso Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15, 51 al 55, donde Pablo dice que esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el misterio, o sea, en la transformación de los hijos de Dios, que saldrá victorioso, saldrá transformado, saldrá con sus 2 piernas, saldrá sin cáncer, saldrá con todos sus miembros así como Dios lo creó al principio, transformado, al igual que tú y yo. Si todavía estamos vivos cuando Cristo aparezca por segunda vez, seremos transformados igual que ellos. Todo pecado, mi querido hermano, desaparecerá, se acabará. Por eso es que Pablo dice que todo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Esto es maravilloso, mi querido hermano y mi querida hermana. Por eso es que la esperanza del Nuevo Testamento se centra en Cristo Jesús. Y esta existencia
mortal será vestido de inmortalidad en aquel día, donde nunca más experimentaremos el dolor, la muerte, las enfermedades, los sinsabores de la vida, porque Apocalipsis dice que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de los que han de ser salvos, y ahí nunca habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, porque he aquí dice Apocalipsis que las primeras cosas han pasado. Eso está en Apocalipsis capítulo 21. Por eso, mi apreciado hermano, mi hermana, no perdamos a Jesucristo de vista, porque la esencia de la vida eterna y de la inmortalidad está en Cristo Jesús. Cristo es la esencia de nuestra salvación. Sin Cristo estamos perdidos. Por eso, nuestro texto bíblico que nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oh, mi apreciado, si no has aceptado a Cristo Jesús, mi apreciada, este es el momento de aceptar a Jesucristo si quieres tener la vida eterna y la inmortalidad cuando Jesús venga por segunda vez. Y si estás luchando, estás lejos de Jesús, este es el momento de acercarnos más a Jesús, ir más al Señor, tener una relación más íntima todos los días con Jesús, para que entonces en aquel día tú y yo formemos parte de los que han de ser salvos para toda la eternidad. Esta es la invitación. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios prospere todo lo que toque en tus manos, hoy, mañana y siempre. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios te bendiga.